San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Buenas tardes. Bueno, agradezco a todos por haber venido por acá. Yo les voy a hablar cuáles son las causas de pérdida de la memoria y cuándo deben consultar, porque en realidad no siempre tenemos que consultar. Hay ciertos casos en los cuales la pérdida de la memoria la consideramos una cuestión normal, más bien asociada un poco a la edad. El Hospital Universitario de San Vicente Fundación es el único en Medellín que tiene, siendo un hospital general, tiene un programa de psiquiatría estructurado y unido a toda la parte clínica médica general. Tenemos 5 psiquiatras de enlace, un psiquiatra de adicciones, una neuropsiquiatra que soy yo, y recientemente tenemos una psiquiatra infantil. Desde el 2009 se aplica en el hospital por los psiquiatras de enlace un método de detección de riesgo biopsicosocial aplicado a todos los pacientes que se hospitalizan y que lo que busca es determinar qué pacientes están en riesgo social y los intervienen más bien los psiquiatras de enlace, los psicólogos dentro de la hospitalización. Dentro de la organización se ha adoptado una estrategia que es de la Organización Mundial de la Salud y que se llama Habilidades para la Vida, que es un programa aplicado a los mismos trabajadores del hospital. En él hay una psiquiatra, una psicóloga y una terapeuta de familia que lo que busca es tratar de que los empleados del hospital estén bien. Y ahora sí, ahí entramos en materia. Esta es una mujer y vean la memoria de la mujer. Entonces le dice la memoria a la señora, eso te lo dijo el 22 de julio de 1998 después de cenar. Entonces, ¿qué dicen los señores? Bien dicen por ahí que las mujeres no somos histéricas, sino históricas. De todo nos acordamos, ¿no? Pero entonces ahí les va las del hombre. Vea, los tipos olvidan las fechas de aniversario, de cumpleaños, el nombre del restaurante preferido de uno, el color favorito, nunca se acuerdan de nada, ¿cierto o falso? Muy bien. Con razones que dicen que los caballeros no tienen memoria, ¿cierto? Ahora sí, ¿por qué se presenta la pérdida de la memoria? ¿Qué es la memoria? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la memoria es una facultad psíquica por medio de la cual retenemos y luego recordamos el pasado. Según el diccionario Word Reference de Internet dice que es una facultad de recordar y que por eso a veces uno dice que la gente ha perdido mucha memoria porque no recuerda. Y además es un elemento esencial para almacenar información. Y finalmente el diccionario de María Moliner dice que la memoria es una facultad psíquica, con la que se recuerda, es una capacidad mayor o menor para recordar. Eso es la memoria, es la capacidad que tenemos para almacenar y para recordar. Pero, y esa diapositiva la había mostrado yo alguna vez, pero con otro dibujito y con otro ejemplo. No todo lo que nosotros llamamos pérdida de memoria tiene que ver en realidad cuando yo lo evalúo como neuropsiquiatra o el doctor como neuropsicólogo, no todo es pérdida de la memoria. Hay cosas que para nosotros o para ustedes pueden parecer pérdida de la memoria, pero son otra cosa. Entonces, para los señores, les presentaron una señora que les pareció súper linda, pero resulta que no se acuerdan del nombre. ¿Por qué será que no se acuerdan del nombre? ¿Será que no le entendieron? ¿Será que no estaban como bien atentos cuando ella les dijo el nombre, entonces por eso no lo recuerdan? O finalmente será que de verdad sí lo grabaron, sí lo metieron en su memoria, pero se les olvidó. Miren que si este señor llega a mi consulta me va a decir, oiga, es que se me olvidan las cosas porque me presentaron a esta señora y yo no me acuerdo el nombre. Pero cuando yo lo evalúe puede que yo concluya que el problema no es que se le haya olvidado, sino que estaba muy inatento cuando ella le dijo el nombre y por tanto que nunca lo grabó, o simplemente que no le entendió y por tanto nunca lo grabó. Entonces siempre tengan eso presente, no siempre que uno cree que se le olvida la memoria, el problema es de memoria. La memoria y la edad, y eso es importante porque definitivamente uno con la edad va volviéndose lento y no se vuelve solo lento físicamente, sino también mentalmente, y muchas veces eso lo identificamos como pérdida de la memoria. Desde los 20 años, o sea que aquí yo creo que todos, menos la niña que hay ahí y yo, han empezado a tener un deterioro funcional. El envejecimiento puede afectar la memoria.
cambia la forma en que almacenamos los recuerdos que tenemos y también se nos va haciendo un poco más difícil recordar. Porque para yo recordar tengo que guardar el recuerdo y cuando lo necesito lo tengo que traer. Y entonces a veces ese mecanismo por el cual lo traigo se va dañando con la edad, entonces se me hace más difícil que la información tenga como todo el camino que tiene que tener. ¿Todas las personas olvidan cosas? Sí. ¿A quién no se le han quedado las llaves? A todos se nos han quedado las llaves alguna vez. ¿A quién no se le olvida pagar la cuenta? Bueno, pero que sea una vecesita es normal. Si es cada mes, pues ya es mala paga. Eso es otra cosa. Eso es normal y es normal, pero hasta cierto punto. Si es de vez en cuando o una que otra vez. Es frecuente que con la edad uno tenga dificultades para recordar ciertas cosas o necesite más tiempo, que de pronto la recuerde, pero se le dificulte un poco y tenga que pensarle un poquito más de lo que normalmente le piensa. Pero generalmente yo voy a lograr recordar. Con un esfuercito y con tiempo yo voy a lograr recordar. Generalmente en personas de mucha edad, uno cuando les aplica las pruebas les tiene que dar un poco más de tiempo, porque si se las hace muy rápido les va mal. Y no les va mal en realidad porque estén mal, sino porque son un poco más lentos. Y todo esto va a aumentar entre usted más aumente en edad. No es lo mismo a los 50 que a los 60, que a los 70, que a los 80. Bueno, ahora, ¿hasta dónde es normal? Lo normal es tener olvidos normales, pero que no comprometan la vida diaria. Que usted pueda seguir haciendo todo lo que usted normalmente en su vida ha hecho sin ningún problema. Si usted ya resulta que antes usted era la que cocinaba y ahora ya no puede porque confunde un ingrediente con otro, pues ya eso no es normal. O si usted era el que iba y hacía los mandados y ya no puede porque no se fija en las vueltas o porque lleva la mitad del mercado, pues eso ya tampoco es normal. Puede que usted necesite más tiempo, como ya les había dicho, pero usted va a ser consciente de ese olvido, usted se va a dar cuenta, usted va a decir, oiga, se me están olvidando las cosas, diferente al que tiene olvidos como más graves, que en general es más difícil que lo acepte. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de los cambios, como ya les dije, van a tener poca importancia porque no interfieren con las actividades de la vida diaria. No va a haber ningún compromiso en el funcionamiento nuestro. Hay unos fallos de memoria que consideramos normales y aquí les voy a nombrar algunos de ellos. Distracciones. No me acuerdo dónde dejé la llave. Eso, ay, yo a qué era que venía. Llegué a este sitio y yo para qué fue que vine acá, me tocó devolverme. Y ahí sí, apenas uno se devuelve, póngale la firma que se acuerda. Concéntrese en lo que hace. Generalmente eso se da por inatención, porque yo llego a mi casa, tiro las llaves por ahí y sigo derecho. No estoy atenta de dónde las puse, entonces trate siempre de concentrarse en lo que está haciendo y así disminuirá estas distracciones. Lo otro es los bloqueos, la gente lo llama bloqueo, dice lo tengo en la punta de la lengua, pero no le sale. Lo que pasa ahí es que a veces hay varios recuerdos juntos que usted no logra organizar, entonces uno trata de unir una cosa con otra y así recuerda un poco más fácil. Lo otro es confusión, que uno confunda algunos detalles, que recuerde por ejemplo que hizo hace una semana pero no recuerde bien el detalle, entonces uno lo que hace es recordar con clave con quién estaba, a dónde estaba, por qué fuimos allá y así uniendo todo el recuerdo pues le va mejor. Recuerdos que se desvanecen, eso quiere decir que usted cosas que no utiliza las pierde, igual que cuando usted no hace ejercicio, se le va secando el bracito y la piernita, lo mismo con la memoria. Las cosas que usted no utiliza se le van a ir olvidando porque pues si no las usa debe ser que no las necesita. Lo otro que es normal es la recuperación. Normalmente se dificulta un poco recordar algunas cosas más bien cercanas y lo que hay que hacer es tratar de concentrarse y eliminar distractores en el ambiente que hagan que uno no fije bien el recuerdo. Y finalmente, si usted se pone a hacer 50 cosas a la vez, téngalo por seguro que alguna se le va a olvidar o le va a caer mal hecha. Con la edad uno tiene que tratar de enfocarse un poco más y hacer una cosa y después la otra. ¿Por qué perderemos la memoria? Hay muchas causas de pérdida de la memoria. Algunas son un poco más graves que otras. Entonces usted fue a mi consulta y me dice, oiga, estoy perdiendo la memoria. Entonces yo le digo, listo, vamos a ver
si está perdiendo la memoria o no, o si es inatención, falta de concentración, bueno. Pero dado el caso que yo diga, sí, usted sí efectivamente está perdiendo la memoria, entonces vamos a ver por qué está perdiendo la memoria. No todo el que está perdiendo la memoria le va a dar un Alzheimer, que es el gran temor que generalmente tenemos. Usted puede perder la memoria por alguna enfermedad o por factores de su estilo de vida. Después de que evalúo que no hay una enfermedad y no hay cosas del estilo de vida, entonces ya entro a mirar si es que hay una demencia, una pérdida de memoria que ya es permanente. Y si usted tiene una demencia o su familiar, su papá, su mamá, su hermano, su tío, lo que hacemos es hacer un tratamiento para que esa persona que tiene una demencia no se empeore tan rápido. ¿Qué puede causar pérdida de la memoria? Que en realidad ese es el nombre de la charla. ¿Qué puede causar pérdida de la memoria? Medicamentos, sí, hay algunos medicamentos que pueden causar pérdida de la memoria y por eso, en general, cuando uno evalúa a un paciente le pregunta qué medicamentos está tomando. ¿Cuáles pueden ser? Algunos tranquilizantes, relajantes para musculares, medicamentos para las alergias, para dormir, antidepresivos, para la ansiedad, para el dolor, pero no son todos. No es que ahora, allá la doctora dijo que yo no vuelva a tomar ningún relajante muscular, ojo, que yo no he dicho nada. Usted va y le dice a su médico, oiga, es que yo estoy perdiendo la memoria, ¿será que es ese medicamento? Ahora, si usted toma el medicamento hace 15 días y la memoria la está perdiendo hace un año, pues no me le vaya a echar la culpa al medicamento, puede ser otra cosa. Segundo, el consumo de alcohol. Para los que les gusta el traguito, beber en exceso puede producir pérdida de la memoria, porque el alcohol va dañando las células cerebrales en el largo plazo. Lo otro es el cigarrillo. El consumo de tabaco, el cigarrillo, durante mucho tiempo, lo que hace es reducir la cantidad de oxígeno que le llega al cerebro y si el cerebro no tiene oxígeno no funciona bien y usted va a empezar a tener pérdida de la memoria. Consumo de sustancias, vean el muñequito. Fumar marihuana afecta a la memoria. No me digas qué, de qué, no sé. Ni idea de lo que están hablando. El consumo de sustancias de manera crónica también va a producir pérdida de la memoria, por eso a los jóvenes también les insistimos mucho en esto del control del consumo de sustancias. La falta de sueño. La falta de sueño también produce deterioro cognitivo. De hecho, cuando uno pasa una noche sin dormir, al otro día está primero de mal genio, cansado, como medio embotado, surumbático, le dicen las señoras. Y esto le pasa a muchas señoras, vea, la señora con el ojo abierto y el señor ronca que ronca. Eso además de hacerle perder a uno la memoria le hace dar como rabiecita, ¿cierto? Y la mala alimentación, que ahora la doctora Natalia les va a hablar de eso, que hay unos medicamentos específicos que se ha comprobado que son útiles como para, digamos, entre comillas, alimentar el cerebro. Traumas en la cabeza. El que se dé golpes y golpes y golpes repetidos puede producir pérdida de la memoria, o el que se dé un solo golpe pero muy grave también puede producir pérdida de la memoria. Accidentes cerebrovasculares o derrames o trombosis cerebrales también, dependiendo del sitio donde estén localizados, van a hacer que las personas, así como pueden quedar sin mover medio cuerpo, sin hablar o sin entender lo que uno les dice, pueden quedar con pérdida de la memoria. Depresión y ansiedad también son causas de pérdida de la memoria. Por eso cuando uno ve a un paciente que está perdiendo la memoria, también descarta que no esté deprimido y que no esté ansioso. Cuando lo trata, si era eso, la pérdida de la memoria tiende a mejorar. Y finalmente, que es lo más grave, que causa pérdida de la memoria, pues es la demencia. La demencia, ¿qué es? Es una pérdida de facultades cognitivas, incluyendo la memoria, pero que causa un compromiso funcional, es decir, que hace que usted ya no pueda hacer lo que usted normalmente hacía, ¿sí? Esa es la causa más, digamos, más temida y más difícil y más complicada de manejar, pero también hacemos cosas para que una persona con demencia no empeore tan rápido. Entonces, en resumen, si usted va a mi consulta porque está perdiendo la memoria, yo lo primero que voy a hacer es descartarle todas esas causas que ya les dije, descartar que no sea un medicamento, que no sea que no duerme, que no sea que tiene un derrame en la cabeza, que no sea que no come bien, que no esté deprimido y ansioso, y ya si no tiene nada de eso, entonces miro a ver si es que tiene una demencia.
La demencia, de todas formas, hay algunas causas tratables de demencia, como problemas de tiroides o algunas infecciones o déficit de vitaminas, y por eso es importante esta parte de la alimentación. Y las demencias que no son curables, pero ojo que no curable no significa que uno no haga nada y se siente nomás a ver cómo el paciente se deteriora, no. Sí hay cosas que hacemos, lo que pasa es que no las curamos, sino que manejamos para que no empeoren como tan rápido y para que el manejo para la familia sea más fácil, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y otros tipos de demencia que existen. En este caso ahí, cuando yo digo que un paciente tiene una demencia es porque el compromiso de la memoria se acompaña de una pérdida de la funcionalidad, es decir, que el paciente ya no puede hacer lo que normalmente había hecho toda su vida. Si no, no es demencia. Si a usted se le olvidan las cosas, pero usted sigue haciendo todo como normalmente lo hizo a lo largo de su vida, eso no es una demencia. ¿Cuándo debe consultar? Porque no siempre, si es una cosa normal, uno debe asumir que es asociada a la edad y listo. ¿Cuándo va a consultar? Ve al muñequito, no vayas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. Ahí usted debe consultar. Claro que no falta el que se hace el olvidado, ¿no? ¿Cuándo consulta? Cuando afecta su vida cotidiana. Si no afecta su vida cotidiana, usted no tiene que consultar. Usted solamente va a consultar si usted está perdiendo la memoria y entonces, por ejemplo, la señora, es que ya no puedo hacer el café porque se me va y le echo sal. Es que se me queda la estufa prendida, entonces se me queman las ollas. Es que abro la llave y se me queda la llave abierta. Es que se me ha quedado la puerta de la casa abierta. Es que he salido a la tienda y no he podido volver. O fui a comprar y traje lo que no era. Ahí usted debe consultar, porque esa pérdida de memoria ya comprometió su vida diaria. ¿Listo? Entonces, el mensaje que les debe quedar es que con el paso de los años todo se va deteriorando. Las cosas materiales se deterioran con el paso de los años y el cuerpo de uno también. Con el paso del tiempo uno se va volviendo más lento físicamente y también más lento mentalmente. Entonces es normal que con la edad uno piense un poco más despacio. Eso es normal, que usted antes hacía todo así súper rápido y ahora lo hace pero le cuesta un poco más. Eso es normal y por eso no se asusten y no se angustien. Si usted no tiene una pérdida funcional, si usted no ha dejado de hacer lo que normalmente hace, no se preocupe, que eso es normal y no tiene que consultar. Ahí les dieron un test, que es un test muy fácil. Al que le dé moderado o grave, ahí se consulta. Al que le dé leve, no tiene necesidad de consultar. ¿Qué va a hacer usted en la casa para ayudarse a lo de la pérdida de la memoria? Vea, sudoku, crucigrama, sopa de letras, que ahorita Jorge les explicará más sobre estos ejercicios de memoria. Ejercicio. Claro que el ejercicio sirve más, es cuando uno lo hace desde joven. Por eso hay que enseñarle a los hijos que tienen que hacer ejercicio, porque eso sí es protector. Alimentación, que ahora la doctora Natalia les explicará qué alimentos son los que tienen que comer, pero que también deben enseñarle a los hijos, porque si uno lo hace toda la vida es mejor que si lo viene a hacer cuando ya se le están olvidando las cosas. Lea, mantenga una actividad intelectual. Si usted lee, estudia, se instruye, le va mejor. Por ahí está demostrado que las personas con más alto nivel académico, que se le han pasado mucho tiempo estudiando, pierden menos la memoria, o al menos menos rápido. Entonces, haga ejercicio, aliméntese bien, ejercicio todos los días, duerma bien. Lo de la siesta depende, ¿no? Si usted no duerme en la noche, tiene que evitar las siestas, porque también con la edad a uno se le va el sueño. Entonces, si uno antes dormía 10 horas, pues ya no es capaz. Si usted duerme en el día, ya perdió el sueñito de la noche. Entonces, no duerma en el día si no puede dormir en la noche. Si duerme bien de noche, la siestica sí sirve. Actividad intelectual, lea el periódico, revistas, libros de literatura. Actividad social, salir, tener amigos, departir por ahí. Y baile mucho, pase bueno, y beba poco, y fume poco, y no consuma sustancias. ¿Qué más puede hacer si se le olvidan un poco las cosas? Haga listas, coja una libreta, o en esos celulares nuevos, ahí pueden apuntar todo. Siga una rutina, haga todos los días lo mismo y de la misma forma y verá que le va mejor.
Y haga asociaciones, conecte una cosa con otra. Uno normalmente para acordarse de algo une dos recuerdos. Yo me acuerdo que fui a ese restaurante y fui por tal motivo y con tal persona. Así se acuerda uno más fácil cuando une dos cosas. Y lleve un calendario de lo que va haciendo y así se le va a olvidar menos las cosas. Y es los famosos hilitos que se amarra a la gente para acordarse de cosas. También a veces uno usa claves para recordar, como cambiarse el reloj de lado cuando se tiene que acordar de algo específicamente, eso sirve. Ponga las cosas importantes siempre en el mismo lugar, apenas entre en la puerta, un clavito ahí, cuelga las llaves, así se le pierden menos. Cada que conozca a alguien, repite y repita el nombre, porque si usted está más atento, se le graba más. Mantenga la mente y el cuerpo ocupado y empiece a hacer ejercicios mentales, que esa última ahorita Jorge les da como más ejercicios. Cuide su memoria si no la está perdiendo. Lea, haga una actividad intelectual constante, que eso le mejora la reserva cognitiva. Es como decir el ahorro que uno tiene de memoria. Entre usted más estudia, más ahorra memoria. Y si usted ahorra memoria, pues se le pierde menos. Una dieta saludable, que ahorita Natalia les explica cuál es la dieta que deben tener. Los ejercicios cognitivos, que son los que les va a explicar Jorge. Y participar en actividades sociales, no mantenerse encerrado solamente con el esposo o el esposo con la mujer, sino que relacionarse con más gente. Y disminuir los riesgos cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, demora el comienzo de la demencia. Eso sí es más desde joven. No permitir engordarse, hacer ejercicio, comer bien, todo si uno lo hace desde joven le va mejor cuando ya esté adulto. Y eso era todo por mi parte. Recuerden, si se les olvidan las cosas poquitico es normal, si no afecta su vida cotidiana es normal, pero si ven que está afectándolos, entonces consultan y miramos a ver qué es. No siempre es tan grave, no siempre es una demencia, hay muchas otras cosas que causan pérdida de la memoria y que podemos manejar. Le cedo la palabra a Jorge Alex. Buenas tardes. Realmente, si bien la conferencia se llama Gimnasia Cerebral, hablar, digámoslo, propiamente dicho de gimnasia cerebral no es, digámoslo, como el objetivo central de la conferencia, que de hecho la idea es hablar más de el trabajo que vamos a realizar con las personas que, digámoslo, tienen un daño cerebral adquirido. Ahora, eso significa que las personas que no tienen un daño cerebral adquirido no pueden hacer ningún tipo de actividad cognitiva que mejore el nivel de funcionamiento. Ahorita vamos a hablar, digámoslo, de algunos elementos generales que todo el mundo puede realizar que en realidad mejorarán su nivel de funcionamiento. Pero la mayor parte de la conferencia me va a centrar en cómo es el daño cerebral y, digámoslo, hoy en día, qué tipo de trabajo se hace en términos de memoria con las personas que tienen daño cerebral adquirido. Entonces, lo primero es, para tratar personas que tienen daño cerebral adquirido, una de las cosas que hacemos es saber si realmente tienen o no tienen un daño real. ¿Cómo hacemos para saber si alguien realmente tiene o no tiene algún problema? Hacemos un procedimiento que se llama evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un tipo de procedimiento donde lo que vamos a hacer en primera instancia es, a partir de unos test específicos, evaluar cada una de esas funciones. Y cuando sabemos, digámoslo, en qué funciones está alterado, atención, otro tipo de habilidades, diseñamos un plan de rehabilitación. Como, digámoslo, un gran problema con el asunto de la rehabilitación del cerebro es que está la idea de que, pues, una vez lesionado el cerebro, ya el cerebro queda así y no puede cambiar, que es una cosa importante que tenemos que empezar a modificar, y es... hoy en día se habla de N cantidad de aspectos de rehabilitación. Se habla de que podemos rehabilitar personas a nivel pulmonar, después de que han tenido un daño pulmonar serio. Podemos rehabilitar corazones. Y algunas personas empiezan a pensar, pues si podemos rehabilitar casi cualquier parte del ser humano, ¿por qué no podemos rehabilitar cerebros también? Y viene esto. Si bien hoy en día no podemos realizar una rehabilitación completa del cerebro, no significa que no podamos hacer nada. De ahí, digámoslo, viene esta iniciativa que se llama rehabilitación neuropsicológica. Entonces, uno de los primeros elementos de la rehabilitación neuropsicológica es que vamos a desarrollar las habilidades cognitivas y comportamentales que tiene la persona después del accidente. Si bien, digámoslo, no podemos llegar al 100% de funcionamiento que tenía la persona previo al daño cerebral, sí podemos hacer, por decir algo, que usted tiene un nivel de funcionamiento del 40%,
que en muchos de los casos logremos un 50, 60 o 70% del funcionamiento. Pues no es el 100%, pero mejoramos una gran cantidad en comparación con lo que se venía. Y si la persona aprende un montón de habilidades claves, que ahorita más adelante vamos a hablar de ella, podemos siempre mejorar no solo el margen de habilidad, sino el margen de eficiencia con el cual adquirimos los aprendizajes nuevos que tiene la persona. Entonces, digamos lo que el primer elemento es, vamos a desarrollar las habilidades cognitivas, y el segundo es, aquellas habilidades que no podemos mejorar, vamos a compensarlos. Por decir algo, si digamos usted tiene una pérdida de la atención y por las dificultades en atención falla X cantidad de veces en memorizar lo que le están diciendo porque no presta atención en lo que le dicen, pero digamos la memoria quedó más conservada, la idea es que por ejemplo usted puede repasar las listas que tiene que hacer. O una de las cosas que se puede mejorar, por ejemplo, lo que puede compensar es utilizar claves, como decía la doctora, y es, hay claves semánticas, hay claves de recuerdo, o hay claves, como usted siempre realizar, como decía la doctora, el mismo tipo de rutina que le ayuda a usted a recordar cuál es la fase en la cual estaba realizando la actividad que realiza en este momento. Y el tercer elemento es ayudar al paciente a comprender y manejar cuáles son las reacciones emocionales asociadas, por ejemplo, al daño cerebral adquirido. A veces el problema central no es un problema de memoria, el problema central es un problema emocional secundario al daño cerebral que dificulta el almacenamiento de la información. Como decía la doctora, entonces tenemos una persona deprimida o tenemos una persona que quedó muy irritable y muy impaciente después de un daño cerebral. Como quedó tan irritable, trata de aprender un conocimiento nuevo, fracasa en la primera pérdida del conocimiento nuevo, se frustra y deja la tarea. Ahí una de las claves sería, vamos a entrenar a la persona que maneje de una mejor manera la frustración, pueda continuar con el intento de almacenar información y ahí mejoramos el nivel de eficiencia de almacenamiento de la persona. Esos serían, los elementos centrales en lo que tiene que ver con rehabilitación. Una de las cosas centrales con rehabilitación es que la rehabilitación parte de un diagnóstico médico, pero también parte de un diagnóstico neuropsicológico, pero no se va a centrar única y exclusivamente en los daños que tenga a nivel cognitivo. En todo paciente con daño cerebral siempre vamos a centrar en los aspectos cognitivos, en los aspectos emocionales y en los aspectos sociales del paciente. Es muy importante porque a veces los familiares de pacientes con daño cerebral creen que, solo si resolvemos su capacidad de memorizar, almacenar datos, se va a resolver el problema. Muchas veces los pacientes identifican que ya los familiares no los apoyan como antes, no están ahí como antes, se sienten solos y muchas veces le hacen unas retroalimentaciones de es que yo aquí soy un cero a la izquierda, y ese tipo de dificultades emocionales obviamente van a generar alteraciones en memoria. Entonces es muy importante tener el mapa completo de este asunto, no solo tener en cuenta lo que tiene que ver con habilidades como atención o memoria, sino de pronto cómo lo emocional incide en memoria y cómo la dimensión social y familiar también incide a ese nivel. Lo otro es que es muy importante, y con base en esto, la alianza terapéutica, es decir, la vinculación afectiva que va a tener este paciente con el terapeuta con el cual va a realizar un trabajo de este tipo, al igual que con la familia. Por eso es muchas veces muy importante que este vínculo emocional que hay entre el familiar que cuida al paciente con daño cerebral no se dañe, y mientras lo más sólido se mantenga, muchas veces favorecerá los procesos de aprendizaje posteriores de ese tipo de pacientes. Entonces es muy importante la participación del paciente con el terapeuta. Ese tipo de rehabilitaciones para gente con daño cerebral siempre están centrados en objetivos. Cuando la gente quiere hacer ejercicios de daño cerebral y centrarse en que está mejorando sus habilidades cerebrales, la idea es que siempre hablen en términos de metas. Y las metas, en la medida de lo posible, siempre deben ser medibles, observables y cuantificables. Lo último es, la rehabilitación se centra en la educación del paciente. Muchos de los conocimientos que tienen los pacientes con daño cerebral se olvidaron. La gente a veces, le cuesta entender esto con los pacientes. Entonces hay que volver a explicar, hay que volver a enseñar un montón de habilidades que el paciente ya no tiene. Lo otro es que la rehabilitación se concentra, en sesiones estructuradas, planes o actividades que, se va a realizar. Y este último punto es que ahí siempre las rehabilitaciones se realizan con equipos de trabajo centrados en los problemas específicos del paciente. Cuando les hablaba ahorita para saber si un paciente realmente... Qué pena. Vamos a hacer un plan de rehabilitación. Las cosas que siempre evaluamos en la evaluación neuropsicológica van a ser, puede ser que el problema, como dijo la doctora, el paciente tenga problemas propios de atención, pero puede ser que el paciente tenga problemas de atención porque tiene problemas de memoria, problemas de atención. Vuélveme a estructura. Puede ser que el paciente tenga pacientes de memoria, pero los problemas no son de memoria, sino porque son problemas de atención.
Puede ser también que el paciente tenga problemas de inteligencia, y es que ya el paciente no no aprende, digámoslo, con el nivel de velocidad que aprendía antes. O puede ser también que el paciente, hay una cosa que llama función ejecutiva, que es la habilidad de planear, organizar, diseñar metas. Y también esta capacidad me ayuda a organizar el conocimiento que tengo que aprender. Si tengo dificultades en función ejecutiva, también puedo tener dificultades en memoria. La visoconstrucción habla de la capacidad de organizar figuras y organizar, digámoslo, estructuras espaciales también en la mente. Esto podría alterar, digámoslo, muchas de las veces el proceso de almacenamiento de la memoria. Es muy importante, digámoslo, evaluar cada una de estas áreas para saber si realmente un paciente tiene o no tiene problemas de memoria, porque todas estas variables podrían influir en que el paciente esté o no esté almacenando la información que yo quiero que almacene. Ahora, en términos de rehabilitación de la memoria, varias cosas que hay que definir. No existe realmente la memoria. Cuando hablamos de memoria, existen diferentes tipos de memoria. Existe una memoria que llama memoria a corto plazo y otra memoria que llama memoria a largo plazo. Los que se hayan visto a Nemo recordarán este muñequito que era Dory. ¿Recuerdan el pececito este que siempre se le olvidaba todo? Eso habla de memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo usualmente habla de esa información que yo voy a memorizar y que usualmente tengo en memoria mientras la necesito. Usualmente ese tipo de memoria se llama memoria de trabajo. Hay otro tipo de información más alta que usualmente es memoria mientras, digamos, la estoy trabajando, que puede durar de 24 horas. Hay algunos teóricos que plantean que puede durar hasta un mes. La memoria a largo plazo es toda la información que usualmente ya almaceno a lo largo de la vida, que es la información de cuando era niño, cuando iba a la escuela, la fecha del aniversario, cosas como el matrimonio, y todo ese tipo de cosas que usualmente se olvidan con gran facilidad. No, mentiras. Mentira, la memoria a largo plazo, de hecho, es la información que más tiende a mantenerse y a quedarse ahí. Aunque en algunos casos también se olvida, ¿no? A veces tienen problemas para pasar a la memoria a corto plazo y memoria operativa y para recordarlo. ¿Con qué fin, digamos, les doy esta distinción? Hay pacientes que, dependiendo del tipo de lesión, van a tener problemas en memoria a corto plazo, pero no van a tener problemas en memoria a largo plazo. La mayoría, digamos, de pacientes con daño cerebral adquirido a veces tienen más problemas es para almacenar información nueva. Entonces, toda la información vieja que tenía ahí, sigue estando accesible a la recuperación del paciente. El otro tipo de memoria se llama memoria declarativa episódica, memoria declarativa semántica. Es el tipo de memoria en la cual yo puedo hablar y puedo dar cuenta que la tengo. Es todo el tipo de memoria que ahí siempre pasa por el lenguaje. Entonces, aquí específicamente estamos hablando de estas fechas especiales de la vida, cuando entramos al colegio, cuando salimos del colegio, nos casamos, etcétera, etcétera. Y la semántica, que es el tipo de información que tiene que ver muchas veces con el concepto, la capacidad de definir conceptos y decir qué término estoy utilizando en este momento. Eso me referencia a memoria semántica. Y el otro tipo de memoria que llama memoria procedimental, que es el tipo de memoria que tiene que ver con información, actividades motoras que realizamos, como montar en bicicleta, manejar en carro, cepillarnos, etcétera, etcétera. Esta información es muy interesante porque la memoria procedimental es el tipo de información que más resiste al tipo de daños que tienen las personas. Si vamos a plantear que, digamos, vamos a hacer rehabilitación en memoria con pacientes con daño cerebral, la idea es identificar qué tipo de memoria está alterada para saber entonces en cuál tipo de memoria nos vamos a centrar con el paciente. Ahora, en todos esos tipos de memoria, qué pena, digamos, lo que no se ve ahí, cuando vamos a utilizar técnicas de rehabilitación, los rehabilitadores utilizan 3 tipos de estrategia. Una primera estrategia que llaman técnicas restaurativas. Las técnicas restaurativas se basan, como les decía al principio, en incrementar el margen de habilidad que usted tiene en la capacidad de memorización de los datos. Esto que sería el sueño de todas las personas, lastimosamente es una de las cosas más complicadas. Hay gente que de base tiene una capacidad increíble para almacenar datos, pero ya sabemos que después de daños cerebrales adquiridos lo que hacemos es que reducimos la capacidad. Hay un montón de técnicas que la gente utiliza para incrementar su nivel de memorización. Por ejemplo, la repetición, que es una de las estrategias que más utilizamos los seres humanos en la infancia. Si bien es y muchas veces en la universidad, si bien es una de las técnicas que más utilizamos, una de las técnicas que ha mostrado más bajo nivel de efectividad. La otra tiene que ver, digámoslo, con la reorganización. Cuando yo veo que mi paciente no tiene una buena capacidad para incrementar el nivel de memorización, lo que yo puedo hacer es que identifico cuáles son las habilidades que sí tiene más conservadas. Por decir algo, yo me doy cuenta que mi paciente tiene grandes dificultades en lo que tiene que ver, digámoslo, con memoria episódica.
olvida mucho, digamos, en la memoria episódica qué tipo de actividades hizo en el pasado, pero me doy cuenta que este paciente tiene muy buenas habilidades todavía en memoria procedimental. Por ejemplo, les cuento un caso particular que alguna vez teníamos. Una vez tenía un paciente que trabajaba en el Éxito, tiene un trauma de cráneo. Debido al trauma de cráneo, casi todas las funciones quedan bien. Atención queda muy bien, función ejecutiva queda muy bien, la inteligencia queda muy bien, pero la memoria lastimosamente queda alterada más o menos a un 50%, es decir, almacenaba un 50% de la información que podía almacenar en el pasado. Bueno, resulta que como no se hizo un buen perfil de cuáles eran las funciones que estaban alteradas, llegaron los jefes en la empresa por la cual trabajaba y lo cambiaron de puesto de facción porque ya no trabajaba tan bien en el puesto de facción anterior. Pero el puesto de facción nuevo tenía una pequeña característica, y es que aquí tenía que atender diariamente 20 personas nuevas. O sea, lo que terminamos haciendo fue sobrecargar la función neurocognitiva que más alterada tenía este paciente. Los grandes problemas de este paciente eran para memorizar, no para prestar atención, no para resolver problemas matemáticos, porque de hecho la habilidad matemática quedó muy bien. Era aprender información nueva. Justamente una de las cosas que hacemos, por ejemplo, que se puede hacer en términos de compensación, es ubicar a un paciente, a una persona de estas en un puesto de facción donde no sobrecarguemos memoria. Y que, por ejemplo, las habilidades que le pidan, como el caso de este paciente, que eran más habilidades matemáticas que estaban conservadas, pueda responder mejor. Si somos estratégicos y perfilamos bien las fortalezas y las debilidades del paciente, vamos a hacer que pacientes que en un puesto de facción tengan problemas, en otro tipo de área no tengan tantas dificultades. A eso se referencia la reorganización y la compensación. Las técnicas de mnemotecnia también son muy útiles. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y lo otro es la compensación conductual, que son claves estratégicas que ya les voy a mostrar cómo se utilizan en ese tipo de pacientes. En memoria, en general, hablamos de 3 fases para saber, digamos, dónde más pueden estar como las dificultades del paciente. Uno es codificación, y es cuando yo creo una huella de memoria en el cerebro. Lo otro es almacenamiento, es fuera que creo un código de esa huella, ya lo guardo en la memoria a largo plazo. Y lo otro que es evocación, que es cuando traigo ese recuerdo aquí al futuro. Es como en los computadores, ¿cierto? Recuerdan que el computador tiene un disco duro y la información que estoy trabajando se trae a la memoria RAM. Eso es, digamos, lo que hacemos acá. Toda la información que está guardada a largo plazo la evocamos y la traemos con la memoria que estamos trabajando en este momento. Para que la gente normal, aquí no estamos hablando de daño cerebral, mejore lo que tiene que ver con almacenamiento de memoria, aquí hay varias recomendaciones generales. Y es, muchos de los problemas para que la gente no memorice tienen que ver muchas veces con problemas más actitudinales. La gente a veces tiene una actitud negativa frente al hecho de memorizar datos. La gente a veces no cree en ellos mismos, a veces no hacen elecciones conscientes de qué es lo que tengo que memorizar y por ende qué es lo que tengo que recordar. Una cosa importante es observe activamente y piense acerca de lo que usted quiere recordar, enfoque la atención en lo que desea recordar. Como decía la doctora, muchos de los problemas no son de memoria, son de atención. Fortalezca la huella de la memoria mediante varias modalidades, utiliza varios canales sensoriales, lo que es la visión y la audición. Es mucho más fácil que una huella anémica en el cerebro. Y lo otro es elabore detalles específicos de lo que usted quiere recordar. Eso, digámoslo, como cuando recuerdan ese momento en el cual les pidieron matrimonio, que la gente se acuerda de la canción que estaba sonando, quién fue el mesero que nos atendió, el tipo de decoración del restaurante, y nunca se les olvida, ¿cierto? Lo otro tiene que ver entonces con, para mejorar el almacenamiento, dedíquele tiempo a la memorización, como también decía la doctora. No lo haga rápido. Usualmente este tipo de recuerdos rápidos o de memorizaciones rápidas tienden a olvidarse con mayor facilidad. Ya habíamos hablado de la importancia de la atención, repetir y practicar. Esa es una recomendación general para gente que no tiene problema. Recuerden, por eso aunque había criticado la repetición, voy a hablar aquí de repetición. Utilice el revisualizar mentalmente lo que quiere memorizar, asocie con otro tipo de elementos y genere instrucciones verbales de lo que desea recordar. Para la evocación es muy importante. La ansiedad es una de las cosas que más dificulta el aprendizaje y la memorización. Cuando la gente está altamente ansiosa, usualmente tiene problemas de recuerdo. Entonces, utilice técnicas de relajación o técnicas de mnemotecnia. Una cosa muy importante es que usted cuente una historia. Han visto, digámoslo, por ahí en algunos programas, aunque lo utilicen en programas de risa, y eso cuando la gente va a aprender, aprenda, por ejemplo, como si fuera una canción. Lo interesante de utilizar una canción es que la canción tiene una coherencia histórica de lo que estoy haciendo, y fuera de eso de que el ritmo musical también es utilizar otro canal asociativo, por ende incrementa la eficiencia de almacenamiento de la información. Y lo otro son técnicas del gancho. Usualmente esa es una estrategia que tiene 2 pasos. Primero se elige una serie de lugares
en un orden específico y después se visualiza cada uno de los elementos que usted quiere recordar. Cada elemento lo recuerdo con un lugar. Así es más fácil cuando no recuerdo ese elemento importante, voy al lugar y recuerdo, digámoslo, sobre todo si lo pienso en términos de imágenes. Es mucho más fácil que recordemos. Un alto porcentaje de la información se guarda más visual que auditivamente. La gente usualmente habla de que tiene problemas para memorizar rostros. También digamos la gente que no tiene dificultades. Si es una recomendación de este autor es preste atención al nombre cuando se presenta a la persona, repita el nombre varias veces a nivel mental, haga asociaciones del nombre con características sobresalientes de él, enfóquese en algunas de las características notorias del rostro y de su apariencia, establezca una asociación visual ante el nombre y la característica distintiva de la persona y recuerde periódicamente este tipo de asociaciones. Ahora, cuando hablamos con pacientes con daño cerebral, fundamentalmente hay tres tipos de grandes estrategias. La que tiene que ver con aprendizajes nuevos, la que tiene que ver, digámoslo, con nuevas tecnologías y la otra que tiene que ver con adaptaciones ambientales. Las adaptaciones ambientales, como hay personas que quedan con daños tan severos que es muy difícil optar por la primera estrategia, que es la de incrementemos el nivel de habilidad que tiene la persona para memorizar, entonces lo mejor que tenemos que hacer es utilicemos claves para que siempre recuerden. Coloquémosle, digámosle, nombres, por ejemplo, en la alacena para que recuerden dónde quedan las cosas. Coloquémosle, digámosle, nombres en determinadas partes de la casa por la cual van a pasar, que siempre puedan leerlo y siempre esté, digamos, a la vista de la persona, en tamaños, por el caso de que tengan dificultades visuales, puedan verlos. Esto no se ve muy bien acá, pero eso que tiene en la mano es un tipo de dispositivo de memoria que le recuerda a las personas qué tiene que hacer. Entonces la persona cuando se le olvida le da un bip a ese tipo de instrumentos. Esto tiene que ver, digámoslo, con tecnologías nuevas. Ahora, hay tres tipos de técnicas nuevas. Hay gente que dice, en términos de aprendizajes nuevos no hay nada para hacer con personas con daño cerebral severo. La respuesta es sí, hay algo por hacer. Hay tres tipos de investigaciones nuevas que han surgido. Uno es una cosa que llama aprendizaje sin errores. Se ha visto que una de las cosas que más hace que olvidemos información es que en el proceso de repetición y almacenamiento de la información, la gente comete un montón de errores a la hora de registrar la información. Lo que va a decir este modelo es que si usted disminuye de manera significativa el porcentaje de errores que comete, es mucho más factible que el recuerdo que quede sea correcto. Por ende pueda ser almacenado y evocado con mayor facilidad en el futuro. El aprendizaje sin errores, yo le voy a posibilitar repeticiones seguidas a la persona, pero todas las repeticiones van con supervisión del terapeuta que le va a ayudar a garantizar el conocimiento nuevo. Todo lo hacemos por etapas, pero siempre asegurándonos de que cada aprendizaje nuevo la persona cometa, en la medida de lo posible, 0 errores. Lo otro tiene que ver con encadenamiento hacia atrás. El encadenamiento hacia atrás, más o menos digámoslo para que ustedes recuerdan cuando uno jugaba ahorcadito, que uno iba poniendo un montón de letras. Un encadenamiento de atrás hacia atrás es una especie de ahorcadito al revés. Vamos a hacer un ejercicio aquí como si fueran a aprender tipo con encadenamiento hacia atrás. Yo les puedo colocar, por ejemplo, la palabra memoria. Una vez que recordemos que estamos trabajando con personas con daño cerebral. Inmediatamente yo quito la palabra A, ya dejo el memory. Inmediatamente le digo a la persona que recuerde la palabra, después quito la I, le digo a la persona que recuerde la palabra y cada vez le voy quitando cada una de las palabras. Hay que hacer varias repeticiones. Se ha visto que eso en personas con daño cerebral importante incrementa el margen de eficiencia de almacenamiento. Esto es, digámoslo, un ejemplo general. Ya el número de repeticiones, cuántos elementos voy a quitar, ya es una cosa más complicada, pero esta es la idea general de este concepto. Y la otra es una cosa que llama recuerdo espaciado. Y es cuando la gente utiliza las repeticiones, la gente usualmente hace repeticiones en el momento. En el momento, como lo decía la doctora, una de las cosas que más consolida la información es el sueño. Se ha visto que si, por ejemplo, usted hace pequeñas dosis de almacenamiento de la información, descansa, vuelve y realiza otro almacenamiento de la información y descansa, a diferencia de cuando usted hace todo el proceso continuo, pareciera ser que mejora más el almacenamiento. Y si fuera eso, digámoslo, usted realiza aprendizaje, duerme y al otro día continúa con repeticiones, eso incrementaría también el margen de eficiencia de almacenamiento de la información. Esos son, digámoslo, 3 métodos un poco más complicados, pero ahí se lo explico de manera general, que se pueden utilizar hoy con personas con daño cerebral, que miren, si nos centramos específicamente en el problema de la persona, ¿qué es, digámoslo, el tipo de conocimiento que necesitamos que recupere? ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos que utilice? Para el tipo de la tarea laboral que yo quiero volverlo a poner, ese tipo de estrategias es bastante útil.
Esto, digámoslo, es una cosa importante que se hace ahora, y es que ahora hay casas inteligentes con toda esa tecnología que tenemos, todo lo que tenemos con los smartphones, y hay un montón de cosas que podemos coordinar con los smartphones y las casas para ayudarle a muchos de esos pacientes, donde los smartphones tienen claros recordatorios. Por ejemplo, si bien, digámoslo, esto ya es un poco viejo, pero eso es una aplicación en el cual le va a recordar a la persona que siempre tiene que apagar la estufa. Uno de los grandes problemas cuando tratamos de volver a incluir a esas personas a las actividades de la vida cotidiana, en cosas tan sencillas como cocinar, es que constantemente dejan, por ejemplo, sus objetos prendidos. Esa sería una aplicación excelente para eso. Pues si fuera de N cantidad de aplicaciones que existen hoy que pueden ayudarle mucho a ese tipo de pacientes. Digámoslo, eso es todo general. Muchas gracias. Bueno, entonces ya con esta antesala, pues muy seguramente muchos están pensando qué hacer para preservar la memoria o incluso pues de alguna manera mejorarla y pues generar digamos una mejor calidad de vida, porque sin duda alguna, y como lo decía la doctora, esto es una función del cerebro y finalmente si no nos ejercitamos y si no tomamos en cuenta que la alimentación es realmente una forma práctica, además económica, pues si lo sé hacer, es además una forma también de poder perpetuar no solamente esa capacidad funcional que tiene la memoria, sino también, como les decía, mejorar la calidad de vida. No hay ningún alimento mágico, porque sin duda alguna muchas personas pensarán, ¿existirá alguna receta mágica, alguna pildorita que yo pueda tomarme y no, de pronto reemplazar algún alimento? Pues la verdad no existe como tal. Hay una cantidad de alimentos que pueden ayudarnos a mejorar la memoria, pero es importante pensar que necesitamos una dieta variada y una dieta que además tenga una cantidad de alimentos sinérgicos, es decir, que entre unos y otros puedan potenciar el efecto del uno y a la vez entonces mejorar esas condiciones. Entonces, cuando pensemos en tener un mayor rendimiento cerebral, es necesario, como les decía, llevar una dieta adecuada que nos ayudará a tener una memoria de mejor y mayor calidad. Recordemos algo, el concepto de lo que es una alimentación adecuada. La alimentación adecuada debe ser CESA. ¿Qué significa CESA? Debe ser completa. Cuando hablamos de completa, hablamos de una variedad de alimentos, de una cantidad de grupos de alimentos que básicamente podríamos decir se resume en alimentos lácteos, dentro de los cuales pues están la leche y sus derivados, alimentos fuentes de proteína diferentes a la leche como los sustitutos, es decir, el huevo, las carnes frías, las carnes que pueden ser rojas, pueden ser blancas, vísceras, mariscos. Tenemos también las leguminosas, que son los granos secos, frijol, lenteja, garbanzo, soya. Otro grupo que serían los alimentos farináceos o harinas, donde encontramos los cereales. Cuando decimos cereales no es decir la caja del cereal, estamos hablando del maíz, del arroz, del trigo, y también estaríamos hablando entonces de los plátanos y los tubérculos. Hay otro grupo de alimentos que son las frutas y las verduras, que de hecho en la propuesta del plato de comida saludable para la población colombiana, que es la última versión que nos da el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se juntaron las frutas y las verduras. Y entendiendo verduras entonces como aquellos alimentos con gran contenido de agua que tienen muchísimas vitaminas y minerales y que ayudan a regular el papel de los anteriores grupos de alimentos. Por último tendríamos las grasas, que hay de origen animal y vegetal, y por último los azúcares y dulces, que muchas personas lo incluyen dentro de los energéticos, pero que de todas formas hay que hacer una distinción, porque los azúcares estamos diciendo que eso es energía concentrada y además energía vacía. Entonces, completa, equilibrada, todo en su lugar, en cantidades adecuadas. Hay una forma también muy simpática de enseñarle al paciente cómo es la cantidad de alimento sin tener que tener una pesa o una gramera en su cocina. Cuando estamos hablando de las bebidas, siempre nos vamos a referir a unos 200 centímetros cúbicos. Eso es un vasito mediano. El vasito común, el pocillo común
Esa es la porción para medir todas las bebidas del día. Si es una sopa, un cucharón, es exactamente una porción. Si estamos hablando del tamaño de la carne, perfectamente la palma de la mano está haciendo alusión a lo que debe medir la carne, que son más o menos 100 gramos. Carne roja, carne blanca, ojo, pescado y pollo entra dentro de esta misma categoría. Hay personas que dicen que entonces como más carne blanca porque es más saludable que la carne roja y como en demasía. También tiene calorías y también tiene grasa. Entonces hay que tener presente cuál es ese tamaño. Si estoy hablando de las harinas, de los cereales, plátanos o tubérculos, yo puedo decir que es el puño de la mano, ¿sí? O simplemente también podría decir lo que me quepa en la mitad de la mano. Si estoy hablando de las grasas, entonces me puedo referir a la punta del dedo pulgar, ¿sí? Y si estoy hablando de los azúcares, entonces diríamos que es una cucharadita postrera, o realmente diríamos que lo que nos haga más o menos el dedito, la puntica del dedo pulgar. Entonces, como ven, entre más energético es el alimento, menos vamos a necesitar. Con las frutas, el tamaño es el tamaño de una pelota de tenis, o si estamos hablando de frutas pequeñas, lo que me haga un puñito, ¿sí? Y si estamos hablando de verduras, estamos hablando de que no hay un límite como tal. Una taza o un pocillo, si es cruda, y si es cocida, medio pocillo. Entonces, completa, equilibrada, suficiente, adecuada para la edad. Con la edad necesito menos calorías, y eso está más que comprobado. Entre más calorías ingiera, más voy a estresar el cuerpo. Entonces se sabe que las personas incluso que tienen sobrepeso, tienen obesidad, pueden llegar a tener incluso menor capacidad funcional. ¿Por qué? Está demostrado que a una mayor capacidad corporal o mayor superficie corporal, la forma de oxigenación va a ser distinta, porque es que yo no tengo sobrepeso o tengo obesidad porque tengo exceso de músculo, sino porque tengo exceso de grasa. Y el tejido metabólicamente activo es el músculo, no la grasa. La grasa es un relleno, es un sostén. Y por último, hablamos de que sea agradable, completa, equilibrada, suficiente y agradable. Agradable, que nos guste, todo entra por los ojos. Y realmente cuando estamos hablando de que esa alimentación tiene no solamente una fase cerebral, una fase digestiva, una fase absortiva, pues estamos hablando de que todo comienza acá, de que la preparación está acá, o sea que yo como es con la cabeza y no con el estómago. Entonces es importante que tengamos presente de que ese alimento debe ser lo suficientemente agradable para garantizar pues que haya un buen, digamos que un sentimiento de placer o confort, y esto nos ayude de alguna manera pues también a que haya un mejor aprovechamiento. Desde 1970 los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dirigidos por un científico, el doctor Wurman, encontraron el primer indicio de que los constituyentes alimentarios podrían imitar medicamentos en la regulación de los neurotransmisores, provocando cambios en la actividad cerebral y mejorando el comportamiento. ¿Cuáles serían esos neurotransmisores o esas sustancias que están en nuestro sistema nervioso que realmente provienen o que tienen algunos de sus sustratos en los alimentos? La serotonina, la noradrenalina, y también tendríamos la acetilcolina, que de alguna manera tienen unas funciones muy específicas en las interconexiones de las neuronas, en mejorar esa capacidad de memoria, en trabajar también en el estado de ánimo. Entonces sí depende de esos alimentos que podamos tener funcionando estos neurotransmisores. Entonces, como decíamos ahora, no hay alimento mágico, no hay alimento completo, pero ya enseguida vamos a revisar cuáles serían claves, o por lo menos ingerir todos los días en ciertas cantidades para mejorar entonces esta capacidad que se llama memoria. Para el neurobiólogo Ignacio Torres del Instituto Cajal, cualquier alimento saludable para el corazón también lo será para el cerebro. El sistema nervioso consume el 20% del gasto energético. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de lo que yo me como, ya ese 20%, la quinta parte, lo necesita el cerebro. Y es que el cerebro es un órgano dependiente todo el día de glucosa, de energía. Nunca le puede faltar. Y si le falta, empezamos a tener problemas, igual que el corazón. Entonces, por eso es fundamental pensar lo que es bueno
para el corazón, también es bueno para el cerebro. La carencia de ciertos nutrientes o sustancias químicas presentes en los alimentos pueden ocasionar disfunciones en esas sustancias llamadas neurotransmisores, y es allí incluso donde aparecen conceptos como por ejemplo el estrés, la contaminación, la exposición a radiaciones, y entonces estamos hablando de que se empiezan a generar una cantidad de daños que se van volviendo progresivos y crónicos, aparecen los famosos radicales libres y comienza la degeneración, y allí enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson o como cualquier otro tipo de enfermedades degenerativas de nuestro sistema nervioso que nos ubican, digamos, de alguna manera en menor competitividad. Entonces vamos a ver cuáles son esos nutrientes claves que de la alimentación podemos obtener todos los días y potenciar esa memoria. Hay algo también importante, y lo decía ahora con mucho ahínco la doctora, y es que la buena alimentación comienza desde la etapa fetal, sin duda alguna. En los primeros 2 años de la vida del ser humano, el 80% del cerebro se va formado. Hacia ya la adolescencia termina esa, digamos, esa estructuración, pero si esa gestante no tiene un buen proceso de alimentación, pues no vamos a tener realmente un niño que tenga un buen desarrollo neurocerebral, incluso también un desarrollo también visual, y de allí depende la competitividad que vamos a tener más adelante. Entonces no es fortuito que hoy tengamos todo el énfasis en que la primera infancia tenga una protección frente al consumo de ciertos alimentos y de ciertos nutrientes que son críticos, como por ejemplo el hierro, para evitar la anemia, porque además es una entidad o es una patología que desafortunadamente puede tener consecuencias para el resto de la vida. Se dice incluso que aunque el niño pueda superar la anemia, y es triste decir que en Colombia que casi el 40% de los niños menores de 5 años padecen de esto, de anemia, y en las mujeres gestantes tenemos casi un 30%. Entonces, si mamá ya tiene anemia, pues igual eso es una cadena que va a repetirse. Y si el niño tiene anemia, esa recuperación puede incluso tardar, y dicen los expertos que hasta después de 5 años hay efecto en el desarrollo cognitivo. Entonces, no solamente hoy alimentamos generaciones para llenar un estomaguito, para mejorar un peso, una talla, sino que hoy alimentamos generaciones para mejorar un desarrollo cerebral y ser seres humanos cada vez más competitivos. Entonces, el ácido aspartico es una de esas sustancias que nos ayuda a mejorar las conexiones cerebrales, o sea, que haya un mejor entendimiento entre una neurona y otra, y también esa es una pregunta que comúnmente se hace, si esas neuronas se pueden regenerar. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas desde que nacemos. Hace más o menos unas 2 décadas se decía que no podían regenerarse, pero ya se habla de que sí, de que puede haber una neurogénesis, o sea, que puede haber un desarrollo de nuevas neuronas a pesar de que yo esté en la 4ª o en la 5ª década de la vida. Entonces sí hay manera de mejorar si ese proceso ha sido un proceso crónico o un proceso degenerativo, que en este caso también lo decía pues ahora el doctor Jorge, pues hay algunos estímulos que se pueden hacer desde la neuropsicología, y también hay medicamentos que también contribuirían, pero sin duda alguna pues la alimentación tiene un efecto directo. Entonces, ¿dónde se encuentra ese ácido aspartico para mejorar o potencializar esas conexiones cerebrales y el aprendizaje? En maní, en el huevo, en las papas, en los granos, cuando hablamos de granos, leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, en los germinados de semillas, por ejemplo la alfalfa, o germinados incluso también de frijol o germinados de soya. Van ustedes a observar que a partir de esta diapositiva les voy a repetir mucho del huevo, y es que el huevo es un alimento clave para el cerebro, para preservar la memoria y para mejorar el estado del sistema nervioso, sin tener temor a que nos suba el colesterol, porque solamente el 10% del colesterol que tiene el huevo, además que ese colesterol se necesita para proteger la membrana cerebral, que es más de un 60% grasa. Entonces miren que no hay que tener temor ni duda de que el huevo es un alimento saludable, es un alimento sabroso y es un alimento económico. La colina es otra de esas sustancias que nos ayuda también a mejorar los impulsos nerviosos. Se encuentra entonces en la soya, en vísceras como el hígado, y nuevamente miren ustedes el huevo. El ácido glutámico.
facilita la adquisición entonces o la conservación de memoria y aprendizaje, y se encuentra en los cereales integrales. Acá tengo que hacer un paréntesis: todo lo que nos venden no es integral. Una cosa es que sea integral y otra cosa es que sea de grano entero. Cuando me están diciendo que un producto es de grano entero, es porque contiene más del 60%, ¿sí?, en su composición nutricional, más del 60% en fibra. Y bueno, ¿y yo cómo sé? ¿Yo cómo leo? Porque algunos podrán decir, este producto tiene más del 60% o es hecho con más del 60% de grano entero. En la etiqueta nutricional, que siempre está al respaldo o a un lado en la etiqueta del producto, donde encontramos la cantidad de los nutrientes que tiene, me voy a buscar fibra. Hay una manera muy rápida de interpretar esa etiqueta. Se llama la ley del 10 y la ley del 20. Si yo encuentro que por porción ese alimento que dice ser integral me está aportando 20% o más, ¿sí?, simplemente me voy donde están los porcentajes, ese alimento sí lo puedo considerar como un verdadero alimento integral o que es hecho de grano entero. Ejemplo, alimentos que te den más de 2 gramos de fibra y hacia arriba serían catalogados como una buena fuente de fibra. Alimentos de 2 gramos o menos ya no son una buena fuente de fibra. Entonces, por eso, no todo lo que es integral realmente tendría en buena cantidad este tipo de sustancias. La fenilalanina, precursor de la dopamina, que es también otra sustancia que nos ayuda a tener un buen estado de ánimo. Se encuentra en las carnes rojas, nuevamente el huevo, la leche, remolacha, soya, granos y almendras. Cuando hablo de leche incluso, ustedes dirán, pero qué contradicción lo que va a decir esta nutricionista. Ojalá fuera leche entera. Ustedes dirán, pues si yo tengo el colesterol alto, me quitan la leche entera y me ponen la leche descremada. Entonces puede que yo no me tome la leche entera, pero consumo derivados de leche entera. Entonces puedo consumir un yogur de leche entera, o puedo consumir una bebida láctea de leche entera, o igualmente un queso campesino o un queso fresco. ¿Y por qué la leche entera sí tiene esa característica y la leche descremada no? Por una sencilla razón, porque al desgrasar, vitaminas como la vitamina D y sustancias como ácidos grasos esenciales que pueden estar en esa leche se me van con ese proceso de desgrasado. Entonces, por eso hay que generar un equilibrio. Si la leche me cae mal, pues la consumo descremada, deslactosada, porque en el principio de que sea deslactosada es que pueda mejorar la digestión, es que de alguna manera no haya lactosa libre para que no genere gases, flatulencia, pero no necesariamente si es deslactosada la tengo que consumir descremada. La puedo consumir con ambas cualidades si además de que me cae mal, necesito utilizarla porque tengo el colesterol alto. Pero si no tengo el colesterol alto y me cae mal la leche, simplemente deslactosada entera. Y ni lo uno ni lo otro, consúmala entera y no habría pues ningún problema. Y ya sabe allí que tiene más vitamina D, ¿sí?, que también es fundamental para mejorar el estado de ánimo, y más fenilalanina. Con respecto a la fenilalanina, tengo que decirles algo, y es que hay un edulcorante en el mercado que se llama el aspartame. Y ese aspartame es una sustancia que se desdobla precisamente en fenilalanina y ácido aspartico, ¿sí? Y si ustedes ven, entonces ustedes se preguntarán, pero no dicen pues que eso es malo. No, realmente hay que mirar cuál sería la concentración para llegar a decir que esa sustancia es realmente tóxica, y la cantidad que utilizamos es muy pequeña. Entonces no es cierto que si yo endulzo con un edulcorante artificial tipo aspartame me va a dar Alzheimer, va a acabar con la memoria y finalmente entonces voy a degenerar el cerebro, porque no es así. Porque si ustedes se dan cuenta, tanto el ácido aspartico como la fenilalanina se encuentra en otros alimentos naturales. El cuerpo no distingue si me entra de este aspartame que está en el sobrecito, en la cápsula, en la tableta, o si me entra o si la estoy absorbiendo directamente de un alimento. El triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina, que es también, la llaman también la sustancia de la felicidad, la sustancia de la tranquilidad. Y este triptófano lo puedo encontrar en el banano, en los lácteos enteros, huevo y carne. Y por último, la tirosina,
que es el precursor de otro neurotransmisor que se llama la noradrenalina, importante también pues en esa sinapsis o en esa interconexión entre neurona y neurona. Entonces, todas estas sustancias que vimos acá, podríamos decir que entonces son de la familia de las proteínas, ¿sí? Y por eso han escuchado decir que las proteínas son fundamentales, primero para que cuando el niño está en crecimiento se desarrolle su cerebro, pero también cuando ya yo crecí y ese cerebro está formadito, pueda ayudarse a preservar. Pasemos entonces ahora al grupo de las vitaminas, especialmente las del complejo B. Estas vitaminas del complejo B ayudan en esa producción de estas sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces tenemos la B1 o la famosa tiamina. La B1 se encuentra muy especialmente en la carne de cerdo. Cuando hablamos de la carne de cerdo estamos hablando de la carne magra, es decir, de aquel corte que puede ser el cañón de cerdo, una pierna de cerdo desgrasada, la milanesa, pues no es el chicharrón y el chorizo, pero sí es esa carne magra que es una excelente fuente de B1. Productos integrales que ya les enseñamos a reconocer. Han visto también que el hígado se está repitiendo y muchas personas dirán, pero eso no es lo primero que quitan por ser una víscera. El hígado sí es muy rico en colesterol, sí es cierto, pero no es tan alto en grasa como la gente piensa, aunque puede tener perfectamente, incluso cuando hablamos de colesterol, 10 veces más colesterol que el mismo huevo. El hígado de res, lógicamente no hablamos del hígado de cerdo ni del hígado de pollo, porque incluso las vísceras de pollo pueden llegar a tener más colesterol que las mismas vísceras de res. Si yo lo utilizo, lo puedo utilizar pues eventualmente, valga la redundancia, o sea, estaríamos hablando de que una vez, 2 veces al mes, si no poseo un colesterol alto, es importante incluir parte de las vísceras, como por ejemplo el hígado, en función de ¿qué? De que tienen un excelente contenido de hierro. De hecho, si yo me consumiera una porción de hígado al día, ya llenaría el hierro de todo el día que necesito, y que además, como les digo, pues tiene también parte de ese colesterol que ayuda en la preservación de esa masa cerebral y, lo más importante, fuente de B1. La B6 o la piridoxina es otra vitamina que se encuentra también en frutas como el melón, también el banano, el aguacate. El aguacate no es una verdura, el aguacate es una grasa. Como grasa tiene las mismas calorías que cualquier otro aceite o margarina. Estaríamos hablando que su porción es un cuarto de unidad, esa sería la porción exactamente. Los frijoles y vuelve y juega la carne de res y los granos. El ácido fólico o la vitamina B9, que es hidrosoluble, y todas las vitaminas que les he mencionado son también tienen esta característica. ¿Y qué significa que sean hidrosolubles? Significa que todos los días necesito consumirlas para cubrir los requerimientos porque no se almacenan, a diferencia de las vitaminas liposolubles que se guardan con la grasa, como por ejemplo la vitamina A, la D, la E y la K, de las cuales no puedo recibir grandes dosis porque llegaría incluso a hacerle daño al cuerpo. Entonces, con respecto a estas vitaminas, la cuestión es que como no hay reserva, todos los días se deben consumir, y frente al ácido fólico hay un atenuante, y es que el 50% de lo que me consumo se absorbe. Peor aún, si hay una sobrecocción, menos de ese 50% me voy a consumir. Entonces resulto en unas absorciones muy pobres, muy pequeñas, y por lo tanto, pues por eso todos los días debo incluir en lo posible alimentos de color verde, amarillo, rojo, que complementen esos alimentos proteicos que habíamos mencionado al principio, para de esta manera entonces regular la absorción de los primeros, o sea, de los alimentos proteicos. El ácido fólico igualmente también lo encuentro en la naranja, como les decía, hojas verdes, cereales integrales, nuevamente los frijoles. La B12 es la vitamina que le hace falta a las personas veganas, o sea, a las personas vegetarianas, porque realmente la vitamina B12 se encuentra concentrada más en alimentos de origen animal, vuelve y juega las carnes, los lácteos. El huevo, siendo un alimento de origen animal, no es tan buena fuente de B12, tampoco es buena fuente de hierro. El huevo tiene un hierro que, a pesar de que es un producto animal, es un hierro muy parecido al vegetal, entonces no se absorbe de la mejor manera, que incluso para mejorar o potencializar la absorción del hierro del huevo tendría que consumir
más cítricos o tendría que consumir más hojas verdes con ese mismo huevo para potencializar su efecto o mejorar la acidez gástrica y la acidez intestinal y mejorar esa absorción. Entonces, con respecto a la B12, se suplementaría a esta persona vegetariana, de pronto o lacto-vegetariana, porque muy seguramente sus niveles no estarían adecuados. El problema de la B12 no solamente es sobre ese mantenimiento del sistema nervioso, sino también que nos ayuda a prevenir un tipo de anemia. Entonces, si prevengo ese tipo de anemia, voy a facilitar la oxigenación del cerebro y de esta manera una mejor función. La vitamina C, que se encuentra en los cítricos, pero también para sorpresa de muchos, no solamente los cítricos son su fuente, también la cáscara de la papa cocida, muy especialmente la cáscara de la papa criolla, también tenemos los plátanos, entre más verde, más vitamina C, y las hojas verdes. Como ven, la vitamina C nunca estaría en alimentos de origen animal. Y por último, la vitamina A, que es parte de las vitaminas liposolubles, que se encuentra, vuelve y juega, huevos, lácteos, vísceras, hojas verdes y las frutas de color amarillo, naranja y rojo, que contienen la vitamina A en forma de una provitamina que se llama el beta-caroteno. Han escuchado hablar acerca de los carotenoides, son más de 600 sustancias, pero uno de los más importantes es el beta, que ayuda a barrer radicales libres. ¿Eso qué significa? Que a la vitamina A se le ha entonces atribuido funciones como una vitamina que pudiera ayudar a prevenir cáncer, pero no solamente cáncer, sino enfermedades que se producen por radicales libres. El Alzheimer, el Parkinson, es una de esas enfermedades que pudiera también atribuirse a esa formación de los radicales libres o a esa degeneración de esa materia cerebral. Otros nutrientes entonces serían minerales claves como el fósforo, que también se encuentra en la carne de res, pescado, mariscos, vuelve y juega el huevo. El silicio, que es un oligoelemento, de hecho necesitamos muy pequeña cantidad para realmente llenar los requerimientos y lo podemos encontrar en la remolacha, en la papa, en germinados como la alfalfa. Poco comemos, pero si no comemos la alfalfa puede ser la raíz china, que allí mismo también entonces tendríamos también una buena cantidad de silicio, y cereales integrales. El hierro, como ya les había mencionado, fuente máxima las vísceras, las carnes rojas, los granos integrales también, granos también como el frijol, como la lenteja, y cereales integrales. El magnesio, que se encuentra también en hojas verdes y se encuentra también en frutos secos. Entonces también han escuchado que frutos secos como la nuez, como las semillas, por ejemplo, de girasol, la almendra, vamos a recordar cuál es el tamaño, porque la gente piensa que entonces entre más nuez, más maní consuma, mucho mejor. Ojo, son altamente energéticos. Cada porción, que es un puñadito o una cucharada postrera, hace una porción de maní, de nueces o de almendras, equivale más o menos a 50-80 calorías. ¿Eso qué quiere decir? Que no debo realmente comerlo en una manera no controlada, porque finalmente pues también eso va a contribuir a un aumento de peso. Y algo que la gente no sabe, el maní que nos venden comercial, que es el salado, es un maní frito. Entonces es un maní frito en un aceite, muchas veces no es un aceite realmente con buen contenido de omega 3, más contenido de omega 6. Enseguida les voy a hablar un poquito de la diferencia entre omega 3 y omega 6. Entonces el llamado no es a consumir ese maní salado frito, sino el maní que te venden con cáscara, que en la casa uno mismo lo puede poner en el horno y lo pone a tostar, le retira esa cascarita y se lo come. No sabía nada. Le quiere echar un poquito de sal, pues le puede echar sal, pero la verdad es que la idea es que sean entonces frutos horneados o desecados al horno, pero no fritos en lo posible. Con respecto también al magnesio, lo encontramos en el banano, en el albaricoque, que es parecido al durazno, y también en el aguacate. Calcio, como les decía entonces, lácteos, pescados, hojas verdes, cítricos y granos. Y hago también acá otro paréntesis con respecto al calcio en los lácteos. Entonces yo ahora les decía, la vitamina D se encuentra más en los lácteos enteros, de grasa entera. Pero el calcio en los lácteos que son bajos en grasa o desgrasados
¿sí? Se encuentra hasta en doble cantidad. ¿Por qué? Porque al desgrasar, entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Fortifican con calcio. Entonces, mientras que una porción de leche, que son 200 centímetros cúbicos, como les decía, de leche baja en grasa, te da hasta 400 miligramos de calcio, casi que ya la mitad del calcio que requieres al día. Solo ese vasito de leche entera te da 200. Pero ¿cuál es la situación? Acuérdense, la vitamina D. Entonces, ¿yo qué haría si necesito consumir una leche baja en grasa? Sencillo, ¿de dónde saco la vitamina D? Me expongo al sol, unos 8 minutos, 10 minutos, no necesito más, o simplemente busco esa vitamina D en el huevo, o también la buscaría en los frutos secos, que allí también puedo tener una pequeña cantidad, o también la buscaría en los pescados de aguas profundas o pescados también de agua fría, que también contienen omega 3, como enseguida les voy a mencionar. Otro nutriente también muy de moda, el selenio, es también un oligoelemento. No se requiere ir a una vegetariana a consumir un suplemento de selenio, no. Si yo simplemente ingiero por lo menos 2 veces a la semana algún pescado, ojalá de mar, ingiero el huevo, un huevo diario, o me voy con 4 huevos a la semana, sencillamente ya estoy cubriendo el selenio. El selenio tiene también otro papel fundamental, y es en proteger el músculo cardíaco. Entonces, como les decía, si es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. El yodo, también famosísimo hace una década, porque entonces todas las personas que tenían hipotiroidismo tenían deficiencia de yodo, y realmente no es una aseveración que podamos hacer con contundencia. Se encuentra en el rábano, pescados, mariscos, lácteos y sal yodada. La sal que consumimos normalmente es refinada, pero ya es yodada. Entonces, ¿necesitamos consumir suplementos? No. También entonces los tenemos con la dieta diaria. Y por último, el azufre, que se encuentra en las crucíferas. ¿Cuáles son las crucíferas? Lo que llamamos flores, como por ejemplo brócoli, el repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, carne, pescado, ojo, el ajo, que también tiene una sustancia fundamental como antioxidante, la alicina, que nos ayuda entonces, al igual que la cebolla, a mejorar ese barrido de radicales libres. Llegamos entonces ya al tema de las grasas también de moda, como la familia omega 3. Entonces, es importante que distingamos qué es un ácido graso esencial y qué no lo es. El ácido graso esencial es la grasa que el cuerpo no puede producir, y como no lo puede producir, necesitamos de la dieta para poder satisfacer esas demandas. El ácido graso no esencial ya es el que a través del suministro de la dieta podemos llegar entonces a formar. Esos 2 ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir son el ácido linoleico, que forma la familia omega 6, y el ácido alfa-linolénico, que forma la familia omega 3. Existe omega 3 de tipo vegetal y omega 3 de tipo animal. ¿Ambos son buenos? Sí, ambos son buenos. Lo que pasa es que los de tipo animal, que se encuentran en los pescados azules, como el atún, como el salmón, como el arenque, la caballa, es el ácido graso por excelencia que protege el corazón. El omega 3, que está en los frutos secos, nueces, almendras, semillas, es el que más está relacionado con la preservación de precisamente esa corteza cerebral o de esa materia grasa. De igual manera, yo también puedo encontrar omega 3 en algunos aceites, como el aceite de oliva, en el mismo aguacate o en el aceite de hígado de bacalao. Pero entre el omega 3 y el omega 6 debe haber una buena relación, porque resulta que el omega 6, que se encuentra principalmente en los aceites de maíz, de soya, de canola, debe ir en una cantidad suficiente para no generar un mayor riesgo a la salud, y eso es lo que la gente no sabe. Entonces, yo no puedo consumir a la loca una cantidad de omega 3 o de omega 6, porque el omega 6 tiene una actividad proinflamatoria, ¿sí? Y el omega 3 también en mucha cantidad puede llegar entonces a aumentar el tiempo de coagulación. Entonces, por consiguiente, no se trata de automedicarme consumiendo derivados empaquetados, encapsulados, porque realmente, incluso nos dice el doctor Lance, un experto mundial en aceite del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que para un equilibrio perfecto entre la cantidad de omega 3 y omega 6 bastaría con consumir media cucharadita sopera de aceite de maíz o soya o aceite de canola,
650 miligramos de omega 3 de cadena larga. ¿Qué quiere decir? 30 gramos de pescado sobrados los consumimos cuando nos estamos consumiendo la palma de la mano, porque hay 100 gramos, y 2.2 gramos de omega 3 de cadena corta, quiere decir un puñado de nueces. Incluso hay investigaciones que dicen que si yo todos los días me consumiera 3 nueces, en 2 meses aproximadamente, lo que se ha visto en los estudios, se podría mejorar esa capacidad de atención. ¿Pero basado en qué? En la cantidad de omega 3 de cadena corta que tiene realmente este alimento. Entonces, para concluir, ¿cuáles serían esos 10 alimentos, los alimentos top, que nos ayudarían a alimentar el cerebro y a mejorar la memoria? Entonces, tendríamos el primero de ellos, indudablemente, el pescado, ¿sí? Nueces, ya les decía, ricas en omega 3, cereales integrales en tercer lugar, como les decía, ricos en fibra además, que regulan el índice glicémico y controlan la cantidad de glucosa que llega al cerebro, ¿sí? En cuarto lugar tendríamos las manzanas, que contienen quercetina. Este es un flavonoide que nos ayuda también a mantener la memoria a largo plazo. En sexto lugar tendríamos las crucíferas, o lo que decimos como las flores, o brócoli, coliflor. La espinaca, rica en ácido fólico, fundamental para la síntesis de proteína, que regeneran los tejidos. Y tendríamos también las legumbres o granos, que contienen ácido fólico, complejo B. La cebolla, por la cantidad de alicina, además también tiene un poco de flavonoides que mejoran también la concentración. Y carnes rojas, como les decía, ricas en hierro, complejo B, fósforos, indispensables para el mantenimiento de la memoria. Y por último, el rey, el huevo. Los investigadores, incluso en Israel, han encontrado que tiene una sustancia que se llama lípido activo, que ayuda entonces a que, está comprobado que ayuda a mejorar esa capacidad funcional de la memoria en personas adultas mayores, que contiene el zinc, la vitamina E, la D y la A, ya hemos revisado para qué sirve, y el colesterol, fundamental para mantener la membrana lipídica del cerebro. Por último, esta es una reflexión, quise traer esta diapositiva para que ustedes se dieran cuenta pues realmente cómo hemos cambiado, y que realmente si nos comparamos con miles y miles de años hacia atrás y nos vamos a la época del Paleozoico, pues tendríamos que volver a esa época para utilizar esa dieta como dieta reforzadora del cerebro. La dieta paleolítica o paleozoica contenía un 65% de frutas y verduras, es decir, que se ingerían alrededor de 100 gramos de fibra al día. Ahora no llegamos ni a 10 gramos, porque hay personas que indudablemente ni una fruta ni una verdura, y no es por costo, ojo, porque hay frutas de temporada, hay verduras de temporada, entonces no es una justificación para decir que no como frutas y verduras. Y en ese entonces se consumía 100 gramos de fibra al día. Abundancia de pescado graso, la recomendación es ojalá 2 raciones de 100 gramos a la semana por lo menos. Incluían harinas de semilla de linaza, o sea que no habían harinas refinadas, que las harinas las obtenían precisamente de cereales integrales, o simplemente molían la semilla como tal. Tenían restricción de aceites porque de hecho pues como tal la grasa se utilizaba de manera natural, no habían procesos como tal de fritura, de hecho no había un proceso de cocción, es verdad. Había un equilibrio entre las grasas omega 3 y omega 6, que actualmente la relación es de 1 a 20, cuando la relación debe ser ojalá de 1 parte de omega 3 por 4 partes de omega 6. Habían frutos secos que, como ya les he dicho, poseen una gran cantidad también de sustancias buenas para ese cerebro. Se consumía 30 gramos de nueces diarias, que yo les decía alrededor de 3 a 4 nueces por lo menos. Abundante leguminosa, 2 a 3 veces por semana. Evitaban el azúcar y la harina refinada, y el 22% máximo de las calorías provenían de las grasas. Y miren, en la parte final ingerían más potasio que sodio. ¿Por qué? Porque entre más sodio consumamos, más vamos a dañar precisamente ese sistema nervioso y vamos también a dañar el corazón. Bueno, muchas gracias. San Vicente Fundación.